Tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti confiamos. En el día que tememos, a ti clamamos. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Nunca has fallado, eres Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca has fallado, eres Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, y tu palabra es autoridad en nuestra vida, porque todo pasará, Señor, pero tu palabra, esa permanecerá por siempre. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír
Vida nueva para el mundo. ¿Qué situaciones te da miedo enfrentar? Encuentra tu refugio a la sombra de la palabra de Dios en esta conferencia evangelística para mujeres. No temas, impartida por Ángela Kellenberger. Sé valiente y equípate a través de la palabra de Dios. Deja que el león de Judá pelee contigo la batalla este 25 de marzo a las 10 a.m. Vida nueva para el mundo norte. No te lo puedes perder. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Va a ser un viaje inolvidable, es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida nueva para el mundo. Abre tu Biblia, por favor, en Nehemías. Recuerda que estamos estudiando esta carta, este libro. Al 6, ¿no? Y vamos a leer Nehemías 2 del 1 al 6. Dice así: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te honramos, Padre, y te damos gracias porque eres bueno, porque tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, y nos hablas a través de ella, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien a través de ese sacrificio en la cruz, llevando nuestras culpas, Señor,
Ahora, Señor, abre este camino para que nosotros podamos tener acceso, Señor, ante tu trono de gracia y saber, Señor, que podemos hablar contigo, Padre, y saber también, Dios, que tú nos hablas, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Y así, Señor, te pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente y abras nuestros corazones para poder escuchar tu voz. Y que, Señor, sea una palabra práctica, Señor, una palabra que podamos poner en práctica todos los días, Señor, del día a día en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, hermano, terminamos el capítulo 1. El capítulo 1 está Nehemías y pregunta, pide razón de cómo está Jerusalén, cómo está el pueblo, aquellos que se habían ido antes a reconstruir la ciudad, etcétera. Llegan y le dan las noticias, no buenas noticias, le dan las noticias de que Jerusalén está destruida, que las murallas están destruidas, y que el pueblo está en vergüenza, que el pueblo está en oprobio. Y hay una actitud en Nehemías importante en ese momento. Dice que él se entristece, que él hace duelo y hace ayuno, no por lo que le estaba pasando a él, sino que él hace ayuno y hace duelo y oración por lo que le pasaba al pueblo. Nehemías es el ejemplo de un hombre, un líder, ¿no? Alguien que se pone en la brecha por el pueblo, no solamente viendo sus intereses, no solamente viendo sus razones, sino las del pueblo, sino las de alguien más. Entonces dice la Biblia que Nehemías ora al Señor, ora al Dios de los cielos, dice. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que respecta a esa oración, que cómo ora el Señor, esta oración que es confesional, esta oración que primero confiesa quién es el Señor, después hace un reconocimiento del pueblo, de la condición que estaba el pueblo, hace un reconocimiento también de las promesas, del pacto del Señor, de la palabra del Señor, de lo que Dios había dicho. Y entonces pasa un tiempo, dice el versículo 1 del capítulo 2 que leíamos, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué es importante o por qué es relevante que Nehemías ponga la fecha en este momento, en este lugar? Antes ya había en Nehemías 1:1, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. ¿Por qué es importante esta fecha? Hay dos razones por las cuales es importante determinar cuánto tiempo había pasado del momento en que Nehemías empieza a orar y se entera de esta situación al momento que ya estamos en el capítulo 2. Una razón importante para tener esta fecha, ¿no? El mes de Nisán, ¿no? Que era, como vamos a ver más adelante, 4 meses después de haber recibido estas noticias y haber empezado a orar. Una razón importante para saber la fecha es que la profecía de Daniel 9:25 dice que exactamente 1788 días iban a pasar de este día, que fue el 14 de marzo, ¿no? El Mesías sería presentado como príncipe. Así que es clara la cuenta que desde este momento del mes de Nisán, ¿no? Que como nos dice aquí es en marzo, ¿no? Hasta el momento que el Señor Jesús viene a la tierra, está exactamente el tiempo previsto, ¿no? Que desde Daniel decía que iban a pasar, el tiempo que Dios dijo que iba a regresar el Mesías. Así que tenemos bien claro esto. La Biblia, se da la orden
se da la orden de que el pueblo regrese a restaurar las murallas, y a partir de ese momento se cuentan los días que Daniel dijo para que entonces el Mesías viniera a esta tierra. Y otra razón importante para saber cuál es la razón por la cual Nehemías pone esta fecha es justamente eso, lo que decíamos, para saber que Nehemías oró y esperó 4 meses, ¿no? 4 meses orando, 4 meses ayunando para entonces obtener una respuesta. Para los hijos de Dios, el tiempo de espera no es un tiempo perdido. Es un tiempo en el que el Señor trata con nuestros corazones. Es un tiempo en el que nosotros también nos preparamos. Vamos a ver cómo se estaba preparando Nehemías para este momento, para esta ocasión. Nehemías estaba preparando para cuando viniera la respuesta del Señor. A veces nosotros queremos las respuestas inmediatas. Queremos que las cosas pasen en el momento en que nosotros oramos. Y llevamos orando 1 día, 2 días y nos desesperamos. Bueno, Nehemías, después de haber empezado a orar, pasó por 4 meses, dice la Biblia, que estaba en duelo, que estaba ayunando y que estaba orando, y entonces recibe una respuesta, ¿no? Dice versículo 1 otra vez: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Hay unas palabras importantes que dice Nehemías y que describe el ánimo o cómo estaba él. Dice Nehemías que él estaba triste, ¿no? Dice que él, estando ya el vino delante del vino, y se lo di al rey, y dice: yo nunca había estado triste en su presencia. Nehemías estaba triste. El libro de Nehemías describe a un Nehemías valiente, un Nehemías, podríamos decir, no caracterizado por el miedo necesariamente, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que cumplía la voluntad de Dios, un hombre que había estado orando, un hombre que conocía la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Los hombres de Dios, o un hombre que tiene la esperanza en el Señor, ¿puede estar triste? Definitivamente sí, ¿no? A veces vemos a alguien triste, o nosotros mismos estamos tristes y pensamos que ese no es un sentimiento que un hijo de Dios pueda tener, ¿no? Vemos a alguien triste, o alguien ve a alguien desanimado, y de pronto dicen: no, está mal en su corazón, y como que asociamos inmediatamente la tristeza con que hay pecado en su corazón, con que no está haciendo las cosas bien. Si tú recuerdas los amigos de Job, ¿no? Él estaba en una situación y luego empezaron a, pues bueno, hay algo mal. Pero sabes que la tristeza y el dolor son emociones normales, son emociones que están en medio de nosotros, que pueden estar. El problema será que duren más de lo necesario o de lo oportuno. Vamos a ver lo que hace Nehemías con esa tristeza. Pero definitivamente la tristeza es algo que no debemos dejar crecer, pero es algo normal en nosotros. Pasa algo triste, pierdes, no sé, un familiar que amas, pierdes alguna situación. Es normal estar triste, es humano estar triste, ¿no? Aunque en Nehemías estas emociones, esa tristeza, ¿no? Revelan que que Nehemías era un hombre común, que podía experimentar emociones, que podía experimentar tristezas, ¿no? Aunque finalmente, como hemos dicho, Nehemías no tenía una tristeza egoísta basada en él mismo o en sus situaciones, sino una tristeza basada en el dolor de alguien más, en ver al pueblo en una situación precaria, en una situación en la que el pueblo no tenía que estar. Y después sigue diciendo, versículo 2: así que el rey me preguntó: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Recuerda que había una cercanía entre el rey Artajerjes y Nehemías, ¿no? Hemos hablado que este oficio que tenía Nehemías de ser el copero del rey, era alguien que tenía cercanía con el rey, alguien que había estado cerca de él, alguien que era de mucha confianza, ¿no?
No era nada más alguien que le servía bebidas, ¿no? Era alguien que seguramente pasaban tiempo, platicaban, y la seguridad del rey estaba puesta en manos de Nehemías. Era alguien de confianza y el rey lo conocía, y entonces el rey se da cuenta y le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. El rey Artajerjes conoce a Nehemías y Nehemías de alguna manera no esconde su tristeza delante del rey. El rey dice: eso no es más que tristeza de corazón. Es evidente para Artajerjes que Nehemías está triste, pero dice aquí: entonces tuve mucho temor. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase: entonces tuve mucho temor, como entonces quedé aterrado. Ya no solo tenemos un Nehemías triste, ahora tenemos un Nehemías aterrado, ¿no? El miedo es parte también de las situaciones que como hijos de Dios podemos vivir. ¿Por qué está aterrado Nehemías? Estaba triste y ahora tiene miedo, ahora tiene temor. Nehemías nos dice aquí que nunca había estado triste en la presencia del rey, ¿no? Y después de confesarle al rey que está triste, y después que el rey se da cuenta que está triste, le da terror. ¿Por qué particularmente le da miedo la pregunta del rey? No nada más es así como si tus amigos te dicen: oye, estás triste, ¿no? En aquellos tiempos se supone que estar en la presencia del rey era el simple hecho de estar en la presencia del rey era suficiente para estar alegre. No era permitido estar triste en la presencia del rey, ¿no? ¿Cómo alguien puede estar triste si está conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué se aterra Nehemías? Porque incluso podría parecer, el estar triste en la presencia del rey podría parecer un insulto delante del rey. Podría ser ofensivo para el rey. El rey Artajerjes estaba caracterizado o podemos dar cuenta todo su historial, ¿no? Que él no tenía ningún empacho, que él no tenía ningún temor en matar a quien fuera, ¿no? El rey Artajerjes mató a su hermano creyendo que su hermano había matado a su padre. El padre de Artajerjes había muerto asesinado y él no tuvo ningún problema en ir y matar a su hermano. Finalmente su hermano no había matado al padre y descubre quién lo mató y va y mata. Él no tenía ningún problema con eso, ¿no? Dice un comentarista que Nehemías, al estar triste delante del rey y al ser descubierto, ¿no?, lo que pudo haber pensado es: hoy pierdo mi cabeza. Por eso se aterra. Estoy triste, el rey me va a matar. No puedo estar triste delante de la presencia del rey, porque esto implicaría un problema importante hacia el rey. Incluso, repito, la pérdida de la vida. No era una tristeza normal o no era un susto normal, sino Nehemías, al estar delante del rey en esa situación, estaba arriesgando su vida. Ahora no solo vemos un Nehemías temeroso, ahora vemos a un Nehemías temeroso, un Nehemías aterrado, ¿no? Nehemías sabe lo que le va a pedir al rey, lo estaremos leyendo más adelante. Pero recordemos la actitud de Artajerjes ante Jerusalén y al pueblo de Israel. En Esdras 4, no lo vamos a leer completo por cuestiones de tiempo, pero en Esdras 4 los enemigos del pueblo de Israel le envían una carta a Artajerjes hablándole mal del pueblo de Israel. Y Artajerjes responde a esa carta, y eso sí lo vamos a leer. Esdras 4, vamos desde el versículo 17, yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Esdras 4, 17. Dice: entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta. Recuerda, la respuesta a una carta que los enemigos del pueblo de Israel le habían enviado al rey. Y dice así: al gobernador Rehum o Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates, saludos.
La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia, dice el rey. Ordené que se investigara en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Artajerjes había investigado y él había notado, o él tenía la impresión de que Jerusalén o la ciudad de Jerusalén era un pueblo rebelde, que había rebelión, que había revueltas. Dice el versículo 20, reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que estos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esta ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Era una época en que había eso, insurrecciones, pueblos se habían rebelado y Artajerjes no lo había permitido. Así como no había permitido la reconstrucción de Jerusalén, justamente porque había habido revueltas y él mismo paró eso, dijo, no se va a hacer, sean diligentes y no descuiden eso. Les pide que pongan especial atención al asunto, no deben permitir eso, a menos que el rey Artajerjes expresamente ordenara lo contrario. Nadie más podría haberse saltado esa instrucción. Solamente el rey Artajerjes podría haber dicho que la reconstrucción, ordenado, mejor dicho, la reconstrucción de Jerusalén. Había una razón sólida entonces para tener ya no solamente tristeza, sino temor o miedo delante del rey, ¿no? Nehemías también sabía que estar en esa situación, él iba a decirle algo importante al rey. Él iba a comentarle algo importante al rey, que no solo iba en juego su cabeza, sino cosas importantes con respecto al pueblo, con respecto a Jerusalén. Él sabía que solamente el rey Artajerjes podía dar esa indicación. Pero Nehemías entendió, como vamos a estar viendo, Nehemías entendió que en vez de él tratar de cambiar el corazón del rey o convencerlo o manipularlo, Nehemías entendió que al primero que tenía que hablarle era a quien ya le había hablado por 4 meses, que era al rey que es más grande que Artajerjes, al rey de los cielos, como dice, como lo vamos a leer en el texto, como ya lo leímos y como lo hemos leído en Nehemías 1. Este rey que es soberano, poderoso, él sabía que había que hablarle a alguien más poderoso que incluso Artajerjes. Y Nehemías, como decimos, lo había hecho ya durante 4 meses. Nehemías había preparado su corazón justo para ese momento. Nehemías había orado 4 meses, había ayunado 4 meses y hoy llegaba el momento de estar ahí. ¿Cuánto tiempo hemos pasado orando al Señor? Nos desesperamos, ¿no? Dejamos de orar y de pronto estamos en la situación en la que Dios nos pone y no estamos listos, ¿no? Y no hemos, aunque es algo que quizá deseamos o creemos que es algo bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Imagínate, hemos estado, tal vez podemos decir, alguien ha estado orando por tener un mejor puesto en su trabajo. Yo quiero ser el gerente de este lugar. Y has orado y de pronto el Señor dice, ok, es el momento. ¿Estás preparado? ¿Cómo te has preparado para llegar a ese lugar? ¿Cómo hemos preparado nuestro corazón para las cosas que le estamos pidiendo al Señor? Nehemías sabía que el Señor era soberano y que Él iba a hacer su obra, pero él no dejó de lado la importancia de su esfuerzo, de su preparación y de todo lo que Nehemías hizo, que vamos a estar viendo para llegar a este momento. Vamos por favor a Deuteronomio 7. Nehemías, en su oración anterior, en la oración de Nehemías 1,
menciona estos pasajes de Deuteronomio 7. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. ¿Qué es lo que Nehemías tenía en su corazón? Estos pasajes. Estas naciones son poderosas. Estás delante del rey más poderoso, ¿no? Pero el Señor dice: no tengas temor. Recuerda lo que el Señor ya hizo con Faraón. Recuerda lo que el Señor ya hizo con todo Egipto. Dice versículo 19: las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y las maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido en el cual el Señor tu Dios te sacó, así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Así el Señor hará. Esas maravillas que tú ya viste, eso, Nehemías, que tú ya presenciaste del Señor, ¿no? Así el Señor lo hará. Dice el versículo 20: además el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. No te espantes de ellos, dice el versículo 21. No te espantes de ellos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios, grande y temible. Nuestro Dios es grande y temible. Tú recuerdas en la oración que vimos la semana pasada, Nehemías dice eso: tú, Señor, que eres grande, fuerte y temible. Ese Dios poderoso está contigo, hermano. Está con nosotros, ¿no? Está por encima de cualquier circunstancia. Es más poderoso que cualquier rey. Y si nosotros estamos en su voluntad, y si nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, ese rey promete estar con nosotros hasta el fin. Vamos a regresar a Nehemías 2 y vamos a ver el versículo 3. Dice así: Nehemías responde, recordando lo que hemos dicho, el Señor, lo que el Señor ha hablado, lo que Nehemías sabía que el Señor había prometido. Dice versículo 3: y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar del sepulcro de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por fuego? Recuerda, el reconocimiento de su tristeza podría poner en riesgo su vida. Pero Nehemías es honesto delante del rey y dice: ¿cómo no he de estar triste? Nehemías muestra honestidad, no le miente. Dice, y le dije al rey, viva para siempre al rey, viva para siempre el rey. Esta era una forma común de referirse al rey en esos tiempos, ¿no? De desearle el bien al rey, ¿no? Y no hay duda del deseo de Nehemías, porque el rey en efecto estuviera bien, por procurar el bienestar del rey, ¿no? Ya dice ahí en Jeremías 29:7, ¿no? Procura la paz de la ciudad en la que el Señor te ha puesto. Y Nehemías era lo que estaba haciendo, procurar el bien aunque era un rey, vamos a decirlo así, no cristiano, ¿no? Un rey que incluso había sangre en sus manos, un rey poderoso pero no temeroso de Dios, ¿no? Con todo, él desea su bien y busca su bien, y es honesto en cuanto a su tristeza, pero es también honesto en cuanto a su amabilidad y el deseo del bien del rey, del lugar en donde Dios lo ha puesto. ¿Cómo ha sido nuestra actitud, ¿no? A veces con nuestras autoridades, a veces con nuestro jefe de trabajo? ¿Deseamos su bien? Sí, tal vez no es cristiano. Sí, tal vez hace cosas que no están bien delante de Dios, como el rey Artajerjes, ¿no? Pero con todo, Nehemías procuró el bien de su autoridad o del rey, del lugar en el que el Señor lo había puesto. ¿Qué representa nuestra vida en el lugar donde Dios te ha puesto? En tu trabajo. ¿Qué representa?
¿Qué pasa cuando llegas? ¿No? Ya llegó, ¿no? O qué bueno que ya llegó. Trabaja bien, trabaja duro, le echa ganas, resuelve problemas, no da problemas, resuelve problemas, ¿no? Es lo que hacía Nehemías delante del rey, procurar el bien. Algo que dice un comentarista, dice: la manera en que los creyentes se comportan entre los otros incrédulos hará mucho para ganar el oído de estos últimos cuando hablen cosas relacionadas con el reino de Dios. Repito, la manera en que los creyentes se comportan entre los incrédulos hará mucho para ganar el oído de estos últimos cuando hablen cosas relacionadas con el reino de Dios. Así que preguntémonos, ¿qué opinión tienen la gente que no conoce al Señor que está alrededor nuestro, de nosotros? Que solo criticamos, que no trabajamos bien, ¿no? Recuerda, esta es una herramienta que el Señor nos da para abrirnos la puerta y abrirnos el oído de la gente, ¿no? Tu vecino, el que no procura tu bien, ¿no? El vecino, el que te echa la basura, ¿no? Cuando barre. ¿Cuál ha sido tu respuesta? Igual tú se la regresas. ¿No? La manera en que tú lo trates te va a abrir puertas. Te va a abrir puertas para entonces. Pero imagínate, tú llegas con el vecino a predicarle, pero el vecino sabe: es el que me echó la basura el otro día. Es el que estacionó su carro afuera, ¿no? Es el que porque yo me pasé tantito también en su entrada, me salió y me regañó. Eso abrirá las puertas, ¿no? La manera en que nosotros tratamos a la gente abre las puertas, es una herramienta. Finalmente, el corazón de Artajerjes lo abrió el Señor, ¿no? Finalmente eso pasó, pero definitivamente una herramienta es nuestro trato para con los demás. ¿Quieres que el Señor te abra puertas para que le prediques a tu jefe en el trabajo? Okay, tus papás tal vez no son cristianos. ¿Quieres que el Señor te abra puertas para con tus papás? Tu esposa, tu esposo no son cristianos y quieres hablarles. ¿Quieres que el Señor te abra puertas? ¿Qué decía el apóstol Pablo a las mujeres? ¿No? Si tienes un esposo que es inconverso, ya le hablaste, pues ya no le hables tanto, y a través de tu testimonio ellos pueden ser ganados. Y es lo mismo, nuestro testimonio sirve para cuando la gente, ¿no? Nos vea, podamos tener una plataforma en donde o a través de la cual nosotros podamos hablarles, ¿no? Y es una pregunta importante que creo que hoy debemos hacernos, ¿no? ¿Qué hemos hecho en este sentido de nuestro trato con la gente para que entonces las puertas sean abiertas, ¿no? También vemos el gran tacto de Nehemías al referirse al rey. Viva el rey, ¿no? Se muestra sabio, y no es una manipulación al rey. En efecto, Nehemías buscaba el bien del rey, tanto que estaba en lugar de tanta confianza para el rey, ¿no? Había, dice Nehemías, vamos a leer el versículo 3 una vez más: y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar del sepulcro de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas, ¿no? Acabamos de leer Esdras, ¿no? Donde la idea de Artajerjes era que Jerusalén era una ciudad rebelde, era una ciudad donde había insurrecciones, donde la gente no obedecía. Entonces, si Nehemías le hubiera dicho así de primera mano: Jerusalén está mal, ¿no?, lo que hubiera venido al rey era: no, pues sí, son unos rebeldes, ¿no? Pero Nehemías es sabio
Y Dios pone una respuesta sabia en la voz de Nehemías. Y no menciona la ciudad, solamente dice la ciudad, el lugar del sepulcro de mis padres. Porque también sabía que para Artajerjes estas situaciones eran importantes, eran relevantes, ¿no? El sepulcro de los padres donde había vivido antes. Entonces Nehemías da una respuesta sabia al rey. No le dice algo así como, pues sí, rey, pues si tú me enviaste que no se volviera a construir, ¿no? No le menciona, o sea, Nehemías no muestra una actitud rebelde, no muestra una actitud reclamando a Artajerjes por lo que había hecho, sino da una, ¿qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántas veces las discusiones pararían si solamente alguna de las partes respondiera con una blanda respuesta? La blanda respuesta quita la ira. Es lo que hizo Nehemías, de una manera sabia, pensando, conociendo al rey, pero conociendo la palabra de Dios. Salmo 119 dice que las palabras del Señor hacen sabio al sencillo. Si nosotros conocemos su palabra, tendremos la sabiduría para poder estar en estas situaciones. Y entonces Nehemías, como vemos, da una respuesta correcta, dada la mala asociación que Jerusalén tenía delante del rey Artajerjes, ¿no? Nehemías describe el problema de la ciudad, sin decir el nombre de la ciudad, pero tampoco sin decir culpables. Tampoco dice, sí, estos rebeldes que están en Jerusalén no hicieron su trabajo y no están haciendo lo que tienen que hacer, entonces hay que sacarlos de esto. No pone mal al pueblo. Y tampoco le dice al rey, tú ordenaste que no se diera la reconstrucción. Nehemías da una respuesta sabia. A veces pasan diferentes situaciones en nuestras vidas y nos hace una pregunta a alguien. Y nuestra respuesta es sí, pero, sí aquel, sí él, sí tú, ¿no? Nehemías da una respuesta sabia. Así que pidámosle al Señor esa sabiduría. Y era una sabiduría, como hemos visto, que Nehemías trabajó durante 4 meses. Durante 4 meses Nehemías estuvo preparando para este momento, ¿no? Dice el versículo 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. Te voy a leer el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente y dice así. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Hasta este momento es un alivio para Nehemías, porque una de las respuestas esperadas era, te voy a cortar la cabeza por estar triste, ¿no? Y por andar defendiendo una ciudad de la cual yo no tengo. Ya vimos que Artajerjes no hubiera tenido ningún problema en cortarle la cabeza a Nehemías en ese momento, ¿no? Pero ahora la respuesta del rey es, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? La pregunta del rey, la respuesta o esta pregunta del rey de ¿cómo te puedo ayudar? Hace notar que el rey de los cielos había respondido antes que este rey terrenal. El rey de los cielos respondió antes la oración de Nehemías que este rey terrenal, la petición de Nehemías. ¿A quién vamos antes de acudir a cualquiera? Al rey de los cielos. ¿De quién queremos la respuesta? Del rey de los cielos. El Señor es el que movió el corazón de Artajerjes para este momento. ¿Cuántas veces hemos ido a diferentes lugares sin considerar al Señor? Creyéndonos hábiles, creyéndonos que somos competentes, que podemos manejar la situación, ¿no? Que tenemos el vocabulario o la labia suficiente como para poder convencer a alguien, sin considerar antes al Señor. Hay una ilustración que una vez escuché que un hermano ponía. Es una ilustración, no es algo real,
pero creo que nos puede dejar muy claro que tenemos que acudir primero al Rey de los cielos. Va un grupo de personas en un avión y de repente empieza a haber turbulencia, ¿no? Y ya todos, algo parecido como Jonás, ¿no? Ya todos muy temerosos y saben que él es cristiano y oye, pues órale a tu Dios o haz algo, ¿no? Ayúdanos, ¿no? Y este hombre va delante del Señor y le dice: Señor, está pasando esto, esta es la situación, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, repito, es una ilustración, no es algo que pasó. Y el Señor le responde y le dice: dile a los vientos que se calmen, ¿no? Y va este hombre y le dice a los vientos que se calmen. Luego entonces los vientos se calman y el avión sigue su curso normal, ¿no? Después de algunos minutos más en el viaje o un tiempo más durante ese viaje, otra vez turbulencia y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Entonces este hombre repite la fórmula y va y dice: vientos cálmense, vientos deténganse. Y los vientos no se detenían. Y finalmente pues, el avión se estrella y todos mueren, ¿no? Y llega este hombre con el Señor, ¿no? Ya en el cielo, y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Pues tú me habías dicho que le dijera a los vientos que se detuvieran y la primera vez lo hicieron y la segunda vez no lo hicieron. ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor le responde: es que la primera vez hablaste conmigo y la segunda vez no lo hiciste. Lo hiciste por tu cuenta. ¿A quién tenemos que acudir primero? Al Dios de los cielos, al Señor, al soberano sobre todos. Ese es el primer lugar al que vamos. Así que la respuesta del rey, como decíamos, hace notar que Dios, que el Rey de los cielos, había respondido la oración de Nehemías. Y Nehemías sabe que antes de responder, antes de él decir algo, tenía que hacer algo. Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Y Nehemías, ¿qué es lo que hace? Así que oré al Dios del cielo. Una vez más, Nehemías había pasado 4 meses y Nehemías sabía que lo primero que tenía que hacer ante la pregunta del rey no era responderle al rey, sino volver a hablar con el rey, volver a hablar con el Señor, ¿no? Nehemías había tomado 4 meses para saber cómo responder esta pregunta delante del rey, pero él sabe que tiene que venir delante del Señor. Y esto es una señal clara y hermosa de que primero nos dirigimos al Rey de Reyes y después a cualquier monarca terrenal, porque este Rey de Reyes tiene en sus manos a cualquier gobierno, a cualquier rey. Primero vamos delante de él. La Nueva Traducción Viviente decía: después de orar al Dios del cielo, entonces Nehemías responde. ¿Qué pasa después de orar? Tenemos un Nehemías temeroso, tenemos un Nehemías aterrado, un Nehemías triste, pero un Nehemías que conoce a su Dios. Dice el libro de Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Ahora veremos un Nehemías valiente, sin temor a perder la cabeza. Ahora tenemos a un Nehemías que responde con fuerza, con valor, con inteligencia, con coraje, sabiendo que esta actitud de Nehemías, esta nueva actitud de Nehemías, proviene de una dependencia de Dios. No proviene de él, no proviene él. Él estaba triste y aterrado, pero después de orar, después de estar con el Señor de los cielos, viene una actitud diferente en Nehemías. Como decíamos, de coraje, de valor, ya no de temor, porque él sabía que este Dios de los cielos estaba con él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si Dios está contigo, hermano, ¿quién contra ti? Así que primero asegúrate de que estamos con el Señor. Antes de cualquier paso, asegurémonos con eso. Hemos estado en diferentes situaciones, ¿no?, en las cuales de pronto nos las hubiéramos ahorrado si antes hubiéramos consultado al Señor. Llegamos y ya estamos recibiendo la cosecha de nuestra mala decisión, ¿no? Y le pedimos al Señor que arregle nuestros platos rotos. Y el Señor es misericordioso y arregla muchas veces nuestros platos rotos, ¿no? Pero esos platos rotos no hubieran existido si antes nosotros hubiéramos considerado al Señor y hubiéramos estado con Él. Así que antes de cualquier otra cosa, consideremos y tengamos claro que somos dependientes de Dios. No nos enviamos a nosotros mismos, no respondemos por nosotros mismos. Tenemos una dependencia total de nuestro Señor. Nehemías había esperado en Dios, había esperado a su Dios. Y dice el versículo 5 ahora, después de orar, ¿no? Así que oré al Dios de los cielos, Nueva Traducción Viviente. Después de orar a Dios del cielo, dice el versículo 5, y respondí al rey. Después de orar, valiente Nehemías responde al rey y le pide algo intrépido. Si le parece al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Respondí al rey. Si le place al rey, otra vez esta respuesta inteligente de Nehemías, y si ha hallado gracia delante del rey, envíame a Judá. Otra vez, no menciona Jerusalén, aunque el lugar era Jerusalén, más bien menciona a la tribu que había regresado. Una respuesta inteligente, preparada, sabia, inspirada por el Señor. Busquemos esas respuestas, hermano, y no primero lo que nos venga a la boca para decir, ¿no? Preparemos nuestro corazón para las situaciones, preparémonos en oración y sepamos que el Señor está con nosotros en lo que Él ha dicho que va a estar con nosotros. Ve por favor al Salmo 46. Salmo 46, vamos a leer versículo 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nehemías sabía que su amparo y su fortaleza no era el rey Artajerjes. Nosotros hoy sabemos que nuestra fortaleza no viene de nuestro jefe, no viene de una persona, no viene de nuestra familia, no viene de nuestra esposa. Mi esposa no es mi amparo y mi fortaleza. El presidente municipal no es mi amparo, mi fortaleza. Ningún hombre. Dice aquí, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Si mi fe está cimentada en un hombre, tenemos un problema. Ese hombre se va a equivocar. ¿Por qué? Porque es hombre. Va a hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque es un ser humano igual que tú, ¿no? Pero Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es fiel, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde acudes en las tribulaciones? ¿Cuál es el primer lugar al que acudes en las tribulaciones? ¿Al Señor? ¿O al doctor, o al abogado, o
No estoy diciendo que no acudamos a esas instancias, pero nuestro primer lugar al que ir. A veces vamos a todas las instancias y la última instancia a la que vamos es al Señor, ¿no? Ya tuvimos un día difícil, todo este día estuvo complicado, fui, hice, torné, y ya en la noche ya llegó, ay Señor, se me había olvidado. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no solo porque nosotros le pidamos ser nuestro auxilio, Él es nuestro auxilio. Él acude, Él está próximo a nosotros, Él está cercano a nosotros. Entonces, si yo sé que el Señor es mi amparo, que el Señor es mi fortaleza, que las cosas no vienen de nadie más, sino vienen del Señor, entonces, por lo tanto, hay una consecuencia de eso. Por lo tanto, no temo. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no temeremos? Porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque la tierra sea removida. Hace un par de días, con la alerta sísmica, todos salimos corriendo otra vez, ¿no? Aunque la tierra sea removida, diga lo que digan los doctores, digan lo que digan las personas, nada pasa sin que esté en la voluntad del Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No está diciendo que la tierra no va a ser removida. No está diciendo que las aguas nunca van a bramar. Va a haber descontrol. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice que nunca vas a andar en valle de sombra de muerte. Lo que dice es que Él va a estar contigo, que Él está contigo. Ok, tienes que pasar por el valle de sombra de muerte, pero vas con el Señor. Pero vas con el Señor. Ok, ves la situación complicada, estás enfrente del rey más poderoso de la tierra y aparentemente Él tiene el poder sobre mi vida y aparentemente Él tiene la respuesta que yo estoy buscando. Dios es mi amparo y fortaleza, así que no temeré. Después de orar, después de venir con el Rey de los cielos, que es soberano, grande, no temeré. Salmo 56, vamos a leer versículo 3 y 4. Dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Nehemías estaba temeroso. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué dice la Biblia? No tengas miedo a aquellos que pueden tal vez hacer algo en tu cuerpo. Más bien, teme a aquel que puede hacerle algo a tu cuerpo y puede determinar dónde va a pasar tu alma por la eternidad. En el día que tememos, nuestra confianza está en el Señor. Yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermano, nada nos puede hacer el hombre que Dios no haya determinado que nos haga, que pase sobre nuestras vidas. La oración de Nehemías no solo reveló su dependencia del Señor, sino que también lo anima a hablar por el Señor y su pueblo. Porque aún a pesar de lo grande que es este imperio, aún lo grande que es Artajerjes, aún lo poderoso que es este rey, Nehemías ora primero al Dios del cielo. Cada reino de la humanidad palidece en comparación con el reino de Dios, que se extiende por muy encima y más allá que cualquier reino de esta tierra. Además, a pesar de lo grande que se piensa que es o que era Artajerjes y otros reyes también, ninguno de ellos puede compararse con el
con el Dios y Rey de toda la creación. Nada se compara. Nada se compara a nuestro Señor. Nada se compara al Rey en el cual tú has creído. Así que, hermano, no es que no tengas temor. Hemos de pasar por temor. Nehemías pasó con todo y lo que era Nehemías y sabía, hubo un momento de temor. Y ya no solo temor, hubo un momento de terror. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido ese temor que se convierte en terror? Creo que varios de los que estamos aquí hemos pasado por esa estación de la vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Si recuerdas al Dios de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Acudir al Dios de los cielos y recordar: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre, si el Señor está conmigo. Antes de buscar al hombre, antes de buscar una solución en alguien, vengamos delante de nuestro Señor. Tengamos clara nuestra dependencia de Dios. Es una actitud soberbia pretender que podemos hacer las cosas solos. Es una actitud. Algunas cosas que aprendí hace algunos meses era que yo creía que mis hijas dependían de mí, de que yo estuviera bien, de que yo estuviera fuerte, de que yo estuviera sano. Y de repente el Señor me dijo: no, tus hijas no dependen de ti, tus hijas dependen de mí. Era una actitud soberbia, pretender que yo podía hacer las cosas que Dios ha dicho que va a hacer, ¿no? Y así: Señor, yo las puedo hacer mejor, como que yo tengo mis ojos más cercanos, entonces yo puedo. A veces esa es nuestra actitud delante de Dios, ¿no? Creer que nosotros podemos solucionar. ¿Crees? Ni Artajerjes ni nosotros. El Dios del cielo, el creador del cielo y de la tierra. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Porque dice tu palabra, Dios, que no nos has dejado solos, Dios. Tú estás con nosotros. Tú has estado con nosotros, Señor, y prometes estarlo, Dios. Señor, hoy queremos confesarte, decirte, no porque tú no lo sepas, Señor, pero queremos decirte, Señor, que algunos de los que estamos aquí tenemos miedo, Señor. Algunos de los que estamos aquí tenemos tristeza, Padre. Y a veces no entendemos por qué, Dios. Si tú estás con nosotros, si te conocemos, si somos tus hijos, Señor. Algunos de aquí, Señor, estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, Señor. Pero también entendemos, Señor, que tú estás con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, Señor, nos infunden aliento, Dios. Y en tu casa moraremos por largos días, Señor. Esa es la esperanza que tenemos en ti, Padre. Perdona, Señor, nuestra actitud, Señor, que a veces busca independizarse de ti, Señor, queriendo solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, Dios. Sin duda, eso sí nos debería infundir temor y miedo, Señor. Levantarnos, Señor, y hacer algo sin tu presencia, Dios. Ya Moisés te decía: Señor, sí, quiero hacer lo que tú me digas que haga, Dios, pero no iré si tu presencia no viene conmigo, Señor. Dios, queremos hacer lo que tú nos digas que hagamos, Señor. Levantarnos y hablar lo que tú nos has dicho que hablemos. Levantarnos por los nuestros, Señor. Levantarnos, Señor, haciendo tu voluntad, cumpliendo tu propósito, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Dios, pero no queremos ir
si tú, Señor, no estás con nosotros, Dios. Señor, el primer lugar que acudimos es al Dios de los cielos, a este Rey soberano, delante del cual se rinden todos los reyes de la tierra, Señor. Y entonces, Señor, tendremos nuevas fuerzas como las águilas, Señor. Como Josué podremos esforzarnos y ser valientes, Señor, aún en medio del temor, de la tristeza, Señor. Ser valientes, porque tú nos dices, Señor, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, Señor. Y hoy, Señor, queremos asegurarnos que tu presencia nos acompaña, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que hemos orado al Dios del cielo y que tú das la respuesta antes que cualquier hombre, Dios, porque todo está sometido a ti, Señor. Todo está sometido a tu dominio, Padre. Gracias porque eres bueno, por hablar, Señor, a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.